Bueno, vamos a ver cinética enzimática. Supónganse que tenemos una reacción cualquiera. La reacción de A para dar B. Siempre volvemos a esto, ¿no? Y voy a usar otro fibrón porque ya no tengo más. Una enzima, ¿sí? Realiza esta reacción. Acá me voy a confundir. En un minuto, en un minuto, en un minuto, en un minuto, en un minuto. Ahí está. Ahora me va a quedar bien. Disculpen, disculpen la confusión. Espero no haberlos mareado. ¿Cómo hago yo para evaluar la cinética enzimática? Veo que tenía qué concentración tengo de reactivo, qué concentración tengo de producto en determinado tiempo. Entonces acá yo digo 15 menos 10, 5 milimolar, minuto, por minuto. ¿Sí? Acá veo que tengo 16 menos 9, tengo ¿me ayudan? 7. 7 milimolar en minuto. Acá que tengo 7 menos 8, 9, ¿no? 9, sí. 9 minutos. 18 menos 7, acá que tengo 11. Y acá que tengo 19 menos 6, tengo 13. 13. Bueno, fíjense. Esto igual es una introducción, ¿no? Pero lo que puedo ver es que a medida que pasa el tiempo, yo voy obteniendo cierta concentración de producto en determinado tiempo, ¿sí? En determinado tiempo yo obtuve 5 milimolar en un minuto, 7 milimolar en un minuto, 9 milimolar en un minuto, 11 milimolar en un minuto, 13 milimolar en un minuto, ¿sí? Esa es la forma en la que yo puedo determinar la velocidad de una reacción, viendo cuánto producto genero en determinada unidad de tiempo, ¿sí? Buenísimo. Eso para ir introduciendo. Son cosas que a veces uno no las entiende bien. Y ahora bien, vamos a hacer un grafiquito acá. Yo acá voy a poner la concentración de un reactivo, ¿sí? La concentración del reactivo, y acá voy a poner la velocidad, ¿sí? De la reacción de A para dar B. La velocidad la voy a poner en milimolar por minuto, y acá voy a poner milimolar. Y nosotros vemos, ¿qué es lo que vamos a ver? Que a medida que aumentamos la concentración de reactivo, vamos a hacer 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, voy a ir aumentando la velocidad. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? Voy poniendo acá. Y ahora unimos. Me estoy poniendo las preguntas, porque no estaba bien. Y ahora unimos, ¿sí? Bueno,
¿Nosotros qué vimos? Esto es una reacción que está siendo catalizada por la enzima E. Nosotros vimos que la enzima va aumentando la velocidad en la que cataliza la reacción, ¿sí? Fíjense acá, aumenta la velocidad en la que cataliza la reacción a medida que aumentamos la concentración de reactivo. Eso es algo que tienen que conocer, ¿sí? Si yo aumento la concentración de reactivo, va aumentando la velocidad de generación de producto, ¿sí? Buenísimo. Pero llega un punto, fíjense, donde se satura. Llega un punto donde se satura la velocidad. Yo, a partir de 30, fíjense que es más o menos 30, 35, 35, parece que, ¿no? A partir de 35, yo aumento, pongo 40, pongo 45 y la velocidad se traba, ¿sí? La velocidad de reacción sigue manteniéndose. ¿Se está viendo bien, che? A pesar de la luz, ¿me ven bien ahí? Yo veo la pantalla medio mal. Bueno, fíjense, entonces a medida que yo aumento la concentración de reactivo, aumenta la velocidad de la reacción, pero llega a una asíntota, llega a un techo. ¿Cuál es el techo? Y cuando yo sigo aumentando la concentración de reactivos y la velocidad se mantiene. Este es un parámetro cinético que se llama velocidad máxima, que tienen que conocer. La velocidad máxima es el punto a partir del cual yo, aumentando la concentración de reactivo, mantengo la misma velocidad. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, fíjense, yo acá voy a dibujar una enzima, como siempre todo el mundo dibuja las enzimas, que es un Pac-Man, ¿sí? Supónganse. Acá tenemos muchas enzimas. ¿Sí? Acá yo tengo muchas enzimas. Y yo voy a dibujar con rojo lo que sería A. ¿Sí? Entonces, yo tengo un poquito de A, supónganse, tengo 2 unidades de A y las dos enzimas van a estar catalizando la reacción para transformar A en B. Si yo sigo agregando A, la velocidad va a aumentar, ¿sí? La velocidad de generación de B porque tengo más reactivo, ¿sí? Y va aumentando, y va aumentando, y va aumentando a medida que yo agrego reactivo. Pero ¿qué ocurre? Si yo sigo agregando reactivo, llega un punto en que la velocidad de reacción se mantiene. ¿Y por qué ocurre eso? Eso ocurre porque todos los sitios activos se encuentran saturados. Los sitios activos son los lugares donde se une el sustrato, que en este caso sería el reactivo, que sería A. El sitio donde se une el sustrato a la enzima se llama sitio activo. Cuando todos los sitios activos están ocupados porque aumenté la concentración del reactivo, yo llego a la velocidad máxima, ¿sí? ¿Eso se entendió? ¿El concepto de velocidad máxima? ¿Más o menos? Sí, lo repito. Yo a medida que voy aumentando la concentración del reactivo, voy aumentando la velocidad de reacción, ¿sí? Eso es lo que dice el gráfico. Llega un punto en el que si yo sigo aumentando el sustrato, la velocidad máxima se mantiene. ¿Y eso por qué? Porque a medida que yo voy aumentando los sustratos, se van ocupando las enzimas. Entonces es coherente que aumente la velocidad. Pero cuando llego al punto de la velocidad máxima, quiere decir que si yo agrego reactivo, la velocidad se mantiene. Y eso porque todas las enzimas tienen los sitios activos ocupados. ¿Está bien? Se dice que está saturada. Están todos los sitios activos saturados. ¿Cómo puedo hacer para aumentar la velocidad máxima? Les pregunto. ¿Cómo averiguo la velocidad máxima? Te la van a dar, no te preocupes. Muy bien. No, ahí fíjense. Ahí alguien puso agregando enzima, ¿sí? Y alguien puso agregando sustrato. Si yo sigo agregando sustrato, que sería el rojito, ya no va a aumentar la velocidad máxima porque todos los sitios activos están ocupados. La forma en la que yo puedo aumentar la velocidad máxima es como decía un poco más arriba, agregando más enzimas. Ah, yo tengo más sustrato. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a poner más enzimas. ¿Y eso qué permite? Permite aumentar la cantidad de sitios activos. ¿Para qué? Y para que si yo sigo aumentando la cantidad de sustrato, pueda ocupar todos los sitios activos. ¿Está bien? Entonces, la forma en la que yo, ahí dibujamos ahí, la forma en la que yo aumento la velocidad máxima es aumentando la concentración de la enzima. ¿Está bien? ¿Quedó claro eso? En este caso, ¿cuál es la velocidad máxima?
¿Por qué me ponen 30? Ah, no. Ojo, che. La velocidad máxima es una unidad de velocidad, ¿sí? La velocidad, ahí lo que me pusieron 140 está bien. Lo que me pusieron 140 está muy bien, ¿sí? Porque me están llamando. Sí. Lo que pusieron 140 está bien. Es 140. ¿140 qué? Si ustedes ponen el examen 140, los desaprueban. Ah, tanto no, les ponen que está mal. Muy bien, hay que poner la unidad. O sea, la unidad de velocidad máxima es 140, el valor es 140 y la unidad es milimolar minuto. ¿Sí? Esta es la velocidad máxima. ¿Está bien? Buenísimo. Supónganse que yo les digo que tengo una concentración de la enzima. Puse en un polvito, ¿sí? Tengo un polvito y pongo en el frasco donde se va a producir la reacción, pongo una concentración de, vamos a ponerle, 0,2 molar. Si yo tengo esa concentración de enzima. Bueno, buenísimo. A 0,2 molar, ustedes haciendo el gráfico se dan cuenta que tenemos 140 milimolar por minuto. Buenísimo. ¿Y cuál va a ser la velocidad máxima si yo les digo que tenemos 0,1 molar de enzima? ¿Podrían darse cuenta cuál es la velocidad máxima si yo tengo 0,1 molar de enzima en vez de 0,2? Y a lógica te tiro 70. ¿Puedes repetir, perdón, que no escuché? Que a la lógica te tiro 70. Muy bien, esa es la lógica. Milimolar sobre Esa es la minuto. lógica. Tal cual. ¿Sí? Es lo que dice el compañero, la mitad. Si yo tengo con 0,2 molar de enzima, tengo 140 milimolar minuto de velocidad máxima, si yo saco la mitad de la enzima, voy a tener la mitad de la velocidad máxima, o sea, 70. ¿Y qué pasa si yo pongo 0,4 molar de enzima? El doble. 280, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso sépanlo bien. A ustedes les pueden dar un ejercicio diciendo, tenemos la reacción de A para dar B con una concentración de enzima de 0,2 molar. A esa concentración de enzima, con temperatura y pH óptimo, nosotros obtenemos como velocidad máxima 140 milimolar. Suponiendo que tenemos ahora 0,1 molar de enzima, ¿cuál va a ser la velocidad máxima? 70. Aquí sí tengo la mitad, ¿sí? Si es directamente proporcional a los sitios activos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, ese es un parámetro cinético. Hay otro parámetro cinético de importancia. ¿Cuál es? El KM. Muy bien. Igual que Cristóbal, posta que no son muy difíciles las preguntas de parcial, ¿eh? Son de ese tipo. El tema es que no son muy parecidas a las de los trabajos prácticos. Para mí, yo me quejo a veces en la cátedra de eso, de que preguntan cosas que no se ven mucho en los trabajos prácticos, pero no son muy difíciles las preguntas. Ahí vamos, Renata, ahí vamos, tranqui. El KM es el otro parámetro cinético. ¿Qué es el KM? El KM es, anoten, la concentración de sustrato a la cual yo obtengo la mitad de la velocidad máxima. La concentración de sustrato a la cual yo obtengo la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Ese es el concepto general. Entonces, ¿cuál es la mitad de la velocidad máxima? Sí, estamos en 140, ¿no? Esto era un ejemplo que ya lo tachamos. La velocidad máxima era 140. ¿Cuál es la mitad de la velocidad máxima? La mitad de la velocidad máxima es 70. ¿Sí? Estaría acá. Entonces, ¿cuánto es el KM? ¿70? ¿Cómo que no? ¿No dijimos que la mitad de la... ¿no? Muy bien ahí que puso Mica, ¿no? Sí. Escuchen bien la definición, la voy a repetir. El KM es la concentración de sustrato a la cual yo obtengo la mitad de la velocidad máxima. Entonces, fíjense acá. La mitad de la velocidad máxima es 70. Vamos a hacer acá. Acá más o menos, ¿no? Yo voy a bajar. Fíjense. Para obtener 70 de velocidad, yo necesité 15 milimolar de A. Entonces, este es el KM.
¿Sí? Acá les hice esa pregunta porque históricamente ponen que el km es la mitad de la velocidad máxima. Dicen, el km sí, la mitad de la velocidad máxima, 70. No, el km es la concentración de sustrato a la cual yo obtengo la mitad de la velocidad máxima. Y si es concentración, ¿qué unidad va a tener? Unidad de concentración, milimolar, micromolar, nanomolar, 15% más en volumen, no sé, cualquier unidad que a ustedes se les ocurra de concentración, ¿sí? ¿Cómo sabes que es 15? Y lo ves en el gráfico. Generalmente lo que va a ocurrir es que le van a dar un gráfico y ustedes van a ir determinando la velocidad. Sí, hay un ejercicio, creo que es el último de la guía de trabajos prácticos, que ven eso bien. Yo acá lo hice a ojo, ¿sí? A ustedes le van a dar concentración acá y acá velocidad, ¿sí? Que será el gráfico que debería haber hecho al principio, pero no importa. Le van a ir dando eso, ¿sí? Y a partir de eso ustedes van viendo cuál es se fijan, por ejemplo, dice, 140, 70 mitad de la velocidad máxima, y se fijan después en el cuadrito de sustrato y dicen 15, listo. Bueno, ahora bien, la velocidad máxima, ¿se acuerdan que tenía que ver con los sitios activos que están disponibles? Mientras más sitios activos, mayor velocidad máxima, ¿sí? El KM, ojo, porque acá quiero que quede claro que tiene que ver, no es la definición del KM. El KM tiene que ver con la afinidad de la enzima por su sustrato, ¿sí? O sea, mientras más chico sea el KM, la enzima va a tener una mayor afinidad por el sustrato, ¿sí? Y mientras más grande sea el KM, menor afinidad de la enzima por el sustrato. ¿Eso quiere decir que el KM es la afinidad? No. ¿El KM qué es? La concentración de sustrato a la cual yo obtengo la mitad de la velocidad máxima, ¿sí? Pero tiene que ver, se relaciona con la afinidad de la enzima por el sustrato. Mientras más chico sea el KM, mayor va a ser la afinidad de la enzima. Mientras más grande sea el KM, menor va a ser la afinidad, ¿sí? Si a ustedes les preguntan una definición, no pongan afinidad, pongan lo que yo les digo, se los dije 80 veces ya, ¿sí? Pero sepan que tiene que ver con eso. O tampoco pongan, si les preguntan velocidad máxima, no pongan cantidad de enzima. No, no es la cantidad de enzima. Tiene que ver, se relaciona directamente con la concentración de la enzima. ¿Sí? Sí, Nico, tal cual. Bueno, entonces ahí vimos bastantes cosas ya de cinética enzimática, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo puedo hacer yo para variar el KM? Si yo aumento la enzima, ¿el KM cambia? Pregunta de parcial. Si yo altero la concentración de la enzima, ¿el KM varía? No varía, ¿bien? No varía. El KM se mantiene. Si yo aumento la cantidad de la enzima o bajo la cantidad de la enzima, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que cambia la velocidad máxima, pero el KM se mantiene. ¿Cómo puedo hacer para alterar el KM de una enzima o de una reacción? Muy bien, muy bien. Y ahora vamos a meterle un poquito el tema este de los inhibidores, ¿sí? Si yo agrego un inhibidor, yo puedo alterar el KM de la reacción. Pero si aumenta la velocidad máxima, la mitad de la... No, no cambia. Ahora podemos verlo eso, Paco. Una cosa, fíjense, si yo agrego un inhibidor, qué tipo de inhibidor tengo que agregar para alterar el KM de la reacción? Muy bien. Si yo quiero alterar el KM de la reacción, tengo que agregar un inhibidor competitivo. Vamos a agregar colores, miren, incorporaciones. Si yo agrego un inhibidor competitivo, lo que puede llegar a ocurrir es esto. ¿Sí?
Si yo agrego un inhibidor competitivo va a ocurrir eso. Fíjense, la velocidad máxima es la misma. No cambió la velocidad máxima. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, yo tengo que... ¿Sí? Voy a poner IC, inhibidor competitivo. Fíjense, lo que se alteró es el KM, aumentó el KM, porque perdió afinidad la enzima por el sustrato. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo acá tengo un inhibidor que es igualito, no, igualito no, es parecido al sustrato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El inhibidor competitivo compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. ¿Y eso cómo se manifiesta cinéticamente? Se manifiesta con una alteración del KM. ¿Está bien? ¿Y qué ocurre si yo agrego un inhibidor no competitivo? ¿Alguien sabe? Creo que tengo otro color más, sí, tengo un rosita. Cambia la velocidad máxima, ¿sí? Cambia la velocidad máxima, vamos a poner. Fíjense, si yo agrego un inhibidor que sea no competitivo, lo que se alteró es la velocidad máxima. Fíjense, dejó de ser 140 y pasó a ser 100 solamente. ¿Sí? ¿Y el KM qué cambió? ¿El KM? No, fíjense, la mitad de la velocidad máxima ahora, ¿cuánto es? 50. 50. Me vengo acá, llego acá y veo que, claro, con un inhibidor no competitivo cambió la velocidad máxima, pero el KM se mantiene. Porque los inhibidores no competitivos lo que alteran no es la velocidad máxima de la reacción, perdón, no es el KM de la reacción, sino la velocidad máxima, ¿sí? Los no competitivos. Entonces, el inhibidor no competitivo lo que va a hacer es alterar el no competitivo lo que va a hacer es alterar la velocidad máxima, el competitivo lo que va a hacer es alterar el KM, y eso es todo. ¿Por qué? ¿Cómo actúa un inhibidor no competitivo? Imagínense, acá tenemos el inhibidor no competitivo, se une a otro sitio, al sitio alostérico se llama. ¿Y qué va a hacer? La cierra. ¿Sí? Imagínense que cierra la enzima, ¿sí? Evita que la enzima interaccione con el sustrato. Entonces, es la misma situación que yo quite enzima, es como quitar enzima. ¿Se entiende? Los inhibidores se unen a la enzima y bloquean el sitio activo. Entonces, ¿qué ocurre? Es como que yo quite sitios activos, como que quite enzima, pero no altera la afinidad de la enzima por el sustrato. Lo que se altera de alguna manera es la cantidad de enzima, ¿sí? No, no es así, ¿no? Lo que se altera es la cantidad de sitios activos disponibles, mejor dicho, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro esto, gente? Ahí estoy volviendo loco. Exactamente. Entonces, fíjense, los inhibidores no competitivos tienen que ser similares al sustrato porque se unen al sitio activo, los inhibidores competitivos. Los inhibidores no competitivos se unen a un sitio distinto de la enzima, ¿sí? Se unen a un sitio distinto de la enzima. Eso es importante. Esto es una introducción. ¿Sí? Esto es una breve introducción. No sé cómo estamos de tiempo. Hace que la luz me está dando la pantalla y no veo. 3:30 son, no. Y 20. 26. ¿Sí? Bueno, tenemos media hora para ver cinética enzimática. Buenísimo. Capaz que hay gente que se unió para ver mecanismos genéticos. ¿Es así? ¿O están todos viendo cinética enzimática? Bueno, si hay alguien que está esperando para ver mecanismos genéticos, les pido disculpas, lo vamos a ver a la 1. Porque se demoró porque me demoré mucho explicando bioenergética. Mati, va a ser todo acá, che. Ah, buenísimo, Clary, buenísimo. Vamos a terminar esto entonces. Vamos a terminar esto. Bueno, ahí quedó claro, ¿no? Todo esto, fíjense ahora. Yo les voy a dar un problemita que capaz que es típico de parcial, ¿sí? Y vamos viendo si... Les tiro un ejercicio y... No, seguimos. Capaz que cortamos, Rena, cortamos capaz que 5 o 10 minutos y después le metemos. Pero nada, hacemos como ayer, digamos. Bueno, presten atención.
tenemos, vamos a poner así. Este es recontra típico de parcial, ¿eh? Yo me acuerdo que siempre los veía. Tenemos la reacción de R, que tiene una carguita positiva, ¿sí? Para dar S para dar T. Me ayudan con el abecedario R, O, P, R, S, T, U. Y T para dar U. Que U tiene una carguita negativa, ¿sí? Perdón. Ahí está. Bueno, entonces, tenemos esta reacción, ¿sí? Tenemos esta reacción. ¿Qué les dice? A ver, el ejercicio les dice que tenemos una enzima que cataliza esta reacción, que le vamos a poner enzima E, porque no soy creativo. La enzima E. Tenemos una concentración de la enzima que es de, vamos a ponerle 5 milimolar. Tenemos esta enzima con esta concentración tiene una velocidad máxima que es igual a 100 milimolar minuto. ¿Me van siguiendo? Ahí veo que se pusieron que se cortó. ¿Me van siguiendo? ¿Están acá? ¿Sí? Pues. Entonces, tenemos una concentración de la enzima de 5 milimolar y una velocidad máxima de la enzima de 100 milimolar por minuto. Cuando tenemos, o sea, una temperatura de 37 grados centígrados y un pH de 7. ¿Sí? Que son la temperatura y el pH óptimos. ¿Está bien? ¿Me vienen siguiendo? Pues. Bueno, y ahora vamos... y me faltó una cosa. Y tiene un KM que es de... Vamos a ponerle... 10 micromolar. ¿Está bien? ¿Es necesario que grafique esto? ¿Quieren que hagamos el gráfico para ver si nos queda? Hacemos el gráfico. Sáquenle foto a esto. No, ténganlo en cuenta, ¿sí? Ahora vuelvo a esta hoja, ¿vale? Mira. ¿Qué había que poner? A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué había que poner en el eje X? Oriana, ¿sabes que yo no veo a nadie acá que quiera entrar? No sé. Capaz que ya lo has aceptado. Muy bien. No, ¿cómo? En el eje X. En el eje X, atentis. Concentración de, en este caso, fíjense, concentración de R. ¿Sí? Vamos a poner concentración de R. ¿En qué unidad? Vamos a ponerlo en micromolar. ¿Sí? Buenísimo. Después, en el eje Y, ¿qué va? En el eje Y va, ahora sí, velocidad. Y vamos a poner la unidad que habíamos usado, que es milimolar minuto. Buenísimo. Habíamos dicho que teníamos 100, que era la velocidad máxima. Voy a poner 50 acá. Y acá voy a poner 10. ¿Sí? Ahí tenemos el gráfico, ¿sí? ¿Cómo es esto? A ver. Y esta es la velocidad máxima, 100. Esta es la velocidad máxima. 50, ¿qué es? 50 es la mitad de la velocidad máxima, ¿no? Entonces, ¿este es el KM? No. El KM es
la concentración a la cual yo obtengo la mitad de la velocidad máxima. Yo hice el gráfico solamente con los datos que me dieron. ¿Sí? Este sería el KM. Buenísimo. Yo solamente hice el gráfico con los datos que me dieron hasta ahora. Buenísimo. ¿Estamos con esto? ¿Les quedó? Esta hoja la voy a dejar porque vamos a seguirla usando. Por ejemplo, una pregunta típica de parcial, no la voy a escribir, así que escúchenme. Sí, la voy a escribir, re indeciso. Si yo tengo 10 milimolar de E, que es la enzima. Si yo tengo 10 milimolar de E a un pH de 6 y una temperatura de 37, ¿cuál de las siguientes podría ser la velocidad máxima? Y les tiro opciones. Vamos a ponerle 200, todo milimolar minuto, ¿no? 200, vamos a ponerle 100, voy a poner 80 y voy a poner 180. ¿Cuál de estas podría llegar a ser la velocidad máxima en este caso? ¿80? Es difícil esta es de parciales, así que vamos a verla bien. Fíjense, capaz que los maté, ¿eh? Vamos a ver. Esta enzima, a una concentración de 5 milimolar, tenía una velocidad máxima de 100. Con esta temperatura, este pH. Si yo duplico la concentración de la enzima, ¿qué velocidad máxima voy a tener? Lo vimos hace un rato. Si yo duplico, debería tener 200, ¿sí? Si yo duplico la concentración de la enzima, debería duplicar la velocidad máxima. Pero ojo, porque yo ahora corrí el pH, ya no tengo un pH de 7, ahora tengo un pH de 6. Entonces no tiene que ser el doble, tiene que ser un poquito menos que el doble, ¿sí? Porque ya no estoy en el pH óptimo. Entonces, ¿cuál va a ser? Y bueno, yo no sé, no estoy seguro si va a ser 180, pero de estas opciones la que más me convence es esta. Ustedes no tienen que saber calcular la velocidad. Ustedes no pueden agarrar una calculadora y decir, bueno, pH dividido, logaritmo negativo, no. Ustedes en este caso no pueden saber eso. Ustedes tienen que saber que, como duplicamos la concentración de la enzima, la velocidad máxima debería ser el doble. Pero como salimos de las condiciones óptimas, debería ser un poquito menos que el doble. Entonces, 180 es la opción que más me convence. ¿Se entiende más o menos? ¿Se entendió cómo hicimos el razonamiento? No se pongan a hacer cuentas, no digan, no se entendió. Ahora explico. Bueno. Nosotros tenemos a una concentración de la enzima de 5 milimolar con una temperatura de 37 y un pH de 7, que son los óptimos que les puse acá, tenemos 100 milimolar de enzima. 100 milimolar sobre minuto de velocidad máxima, ¿sí? Buenísimo. ¿Qué pasa ahora? Yo dupliqué la cantidad de la enzima, porque fíjense que les puse 10 milimolar de enzima. Puse 10 milimolar de enzima, pero les puse un pH de 6, que se va del óptimo, se corre del pH óptimo. Entonces, ¿qué proceso mental tengo que hacer yo para responder esto? Bueno, digo, si duplicamos la concentración de la enzima, duplicamos la velocidad máxima. Está bien eso, sí, es lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Yo les corrí el pH óptimo, ya no tengo un pH de 7, ahora tengo un pH de 6. Bueno, entonces, en vez del doble, va a ser un poquito menos que el doble. ¿Se entiende más o menos? La temperatura es la misma, yo les puse la temperatura óptima, así que no va a cambiar. Bueno, esa es una pregunta que les pueden llegar a hacer. Otra pregunta que les pueden llegar a hacer.
Si yo coloco un inhibidor competitivo, volvemos a esta concentración de enzimas, ¿sí? Competitivo. ¿Cuál podría ser el KM? Yo les voy a poner 10, 8 u 11. ¿Cuál podría ser el KM si yo coloco un inhibidor competitivo? 11, más alto, pero si agrego un inhibidor, ¿cómo va a aumentar si agrego un inhibidor? Los confundo, ¿no? Ustedes pisan el palito. Está bien, lo que pusieron 11 está bien. Los inhibidores competitivos lo que hacen es alterar la afinidad de la enzima. Si altera la afinidad de la enzima, lo que ocurre es que aumenta el KM de la cinética enzimática, ¿sí? Si el inhibidor es competitivo, cambia el KM. ¿Que lo baja? Y si lo bajara, querría decir que está aumentando la afinidad, porque necesito menos sustrato para obtener la mitad de la velocidad máxima. No, aumenta, porque es un inhibidor competitivo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? O sea, sería 11 en este caso. Ya es bastante claro que siempre pongo la opción correcta como la última. Ya se darán cuenta, se hacen mis simulacros. Nada, mentira. ¿Se entendió esto? No se entendió. Bueno, los inhibidores competitivos, fíjense este gráfico que habíamos hecho hace un ratito. Fíjense este gráfico. ¿Se acuerdan? Un inhibidor competitivo no alteraba la velocidad máxima. Lo que hacía era alterar el KM. Lo que hacía era alterar el KM. ¿Cómo? Fíjense. El común era 15, el KM original. Pero cuando agregamos un inhibidor competitivo pasó a ser 25. Porque eso es lo que hacen los inhibidores competitivos. Aumentan el KM de la reacción. ¿Se entendió? No, ¿lo entienden? ¿No lo entienden? Más o menos. El inhibidor competitivo aumenta el KM de la reacción. ¿Sí? Que eso quede claro. El inhibidor competitivo aumenta el KM de la reacción. ¿Está bien? Bueno, bien. Ahora les voy a decir yo, por ejemplo, si tengo 2,5 milimolar de enzima con pH y temperatura óptimos, o sea, estos que están acá, ¿sí? ¿Cuál podría ser la Vmax con un inhibidor no competitivo? ¿Sí? Si tengo 2,5 milimolar de enzima con pH y temperaturas óptimos, o sea, pH 7 y temperatura 37, ¿cuál podría ser la velocidad máxima si colocamos un inhibidor no competitivo? A ver, yo les voy a poner 30, 50, 80 o 100. Muy bien, sería 30. ¿Por qué sería 30? Vamos a pensarlo entre todos. Con 5 milimolar de enzima, bajo un cachito. Con 5 milimolar de enzima, con pH y temperatura óptimo, yo tenía una velocidad máxima de 100 milimolar por minuto. ¿Sí? Yo ahora puse la mitad de la enzima, fíjense. Tengo 2,5 milimolar de enzima. Entonces, si todo fuese correcto, la velocidad máxima debería ser la mitad, debería ser 50. Pero ¿qué ocurrió ahora? Agregamos un inhibidor no competitivo. Entonces, tiene que ser, 50 sería si no hubiese un inhibidor con esta concentración de enzima. Pero como ahora tenemos un inhibidor no competitivo que lo que hace es bajar la velocidad máxima, debería ser un poquito menos de 50. Bueno, la única opción que nos queda es 30. ¿Está bien? ¿Lo pensaron bien?
¿Se entendió esto? ¿Sí? Bueno, no terminamos todavía, vamos a hacer unas preguntas más. Fíjense, anoten esta reacción, ¿sí? Esta de acá, con los signitos. ¿Sí? Lo voy a editar, porque ya me cansé de copiar. Y me estoy quedando sin fibrón y tengo que dar mecanismo genético todavía. ¿Cuál de las...? No, voy a copiar. Rafa, tengo una pregunta. Sí. Si yo pongo un inhibidor competitivo, yo voy a aumentar el KM. Sí. Y no competitivo, yo voy a bajar la velocidad máxima. Sí. Dale, gracias. No hay que... Larisa, ¿no? Sí, Larisa. Ya debería conocer la voz de Larisa. Bueno. Una pregunta más. O sea, vuelvo a copiar la reacción, ¿sí? Para quienes no la copiaron. Teníamos R, que te daba S, que te daba T, que te daba U. ¿Sí? Buenísimo. ¿Cuál de los siguientes podría ser un inhibidor competitivo? Voy a poner déjame pensar. Aspartato. Los maté con esta. Glutamato. Lisina o glicina. ¿Cuál de los siguientes podría ser un inhibidor competitivo? ¿Saben más o menos para dónde disparar? No, los maté. A ver, ¿qué puse esto? ¿Qué son estos que puse acá? ¿Son aminoácidos? Sí, son aminoácidos. Fíjense, el aspartato es un aminoácido ácido o básico. Ácido, muy bien. Los aminoácidos ácidos a pH 7 tienen carga negativa. El glutamato es un aminoácido ácido o básico. Ácido, muy bien. A pH 7 tiene carga negativa. La glicina es un aminoácido polar, sin carga. O sea, no tiene carga. Y la lisina es un aminoácido básico. O sea, a pH 7 tiene carga positiva. Los inhibidores competitivos, ¿dónde se unían? Los inhibidores competitivos se unían al sitio activo. ¿Se acuerdan que se dice que compite con el sustrato por el sitio activo? Entonces tiene que ser similar al sustrato. Y el sustrato, fíjense, tiene carga positiva. Entonces la opción correcta es lisina, porque el inhibidor competitivo tiene que imitar en su estructura molecular las características del sustrato, para que la enzima se confunda, por decirlo así, y que agarre al inhibidor en vez del sustrato, ¿sí? ¿Se entiende por qué pusimos esto, sí? O sea, a usted no le van a poner estos aminoácidos, le van a decir, el inhibidor puede ser R positivo. ¿Este puede ser el inhibidor competitivo? No, este es el sustrato, ¿sí? Puede ser S. No, este es el producto, o sea, podría ser, pero no es parecido al reactivo. Podría ser X positivo. Bueno, este podría ser, porque es parecido al sustrato porque tiene carga positiva. ¿Podría ser Z negativo? No, negativo no, porque no se va a ver atraído por el sitio activo, ¿sí? Otra pregunta que les podrían hacer es, ¿qué aminoácidos, escuchen esto, qué aminoácidos podrían encontrar en el sitio activo de la enzima? ¿Qué aminoácidos podrían encontrar en el sitio activo de la enzima?
¿qué aminoácidos podrían encontrar en el sitio activo de la enzima? Ustedes piensen, el sitio activo tiene que atraer al sustrato, que es positivo. Entonces tienen que ser aminoácidos ácidos con carga negativa para que se vean atraídos por las interacciones electrostáticas, ¿sí? Entonces, ¿qué aminoácidos podríamos encontrar en el sitio activo de la enzima? Y podríamos encontrar aminoácidos ácidos, ¿sí? ¿Se entiende? Porque tienen que verse atrapados, ¿sí? Tienen que atraer al sustrato que tiene carga positiva, que tienen que tener carga negativa. ¿Se entiende? Esas son todas preguntas que les pueden aparecer en el parcial.